¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal, María Laura? Bueno, no los quiero nombrar a todos, pero buenas tardes Gracias a la por distinguida estar. mesa. Y a Gustavo, que un invitado de lujo tuvieron recién. Un placer, Gustavo. Un placer. Bueno, decinos qué estás viendo cuando ves esto, ¿no? ¿A quién le habla Massa? ¿Cómo ves el país? Mira, yo creo que para agarrarme del hilo de lo que decía Gustavo, ¿no? De que todo esto parece como una distracción en donde discutimos adjetivos y creo que es buen momento para tratar de poner en perspectiva qué significan las primarias, ¿no? Acá hay dos primarias principales. La del oficialismo, sí, que todo el mundo habla de unidad, pero Massa tiene una primaria con Grabois. Y creo Grabois que es una primaria, está creciendo, ¿no? Por eso digo, creo que es una primaria que va a dar la sorpresa, sí, no porque el resultado vaya a ser inesperado, ¿no? Yo creo que todo el mundo descuenta que va a ganar Massa. Pero hay que poner en clave qué significa que Grabois haga una buena elección, ¿no? Ahora vuelvo a eso. Pero digo, tenés la primaria del oficialismo y la primaria de la oposición, de una parte de la oposición, de Juntos por el Cambio. El resto de la oposición no lleva primarias. Y yo quiero decir, digamos, una reflexión en base a esto. La primaria de Juntos por el Cambio, que yo adhiero con Gustavo y lamento como candidato, que soy en la lista de Patricia Bullrich, lamento que a veces nos pasemos de adjetivos, de descalificaciones. También debo decir que han surgido debates dentro de la interna de Cambiemos que sí creo que están muy cerca de lo que la gente quiere. Digo rápidamente, ha surgido el debate por la sindicalización extrema y la ideologización en la educación pública y los días de clase. Ha sido un cruce. Después nos quedamos con el cruce entre Acuña y Bullrich. Pero la novedad es que surgió ese debate, que es un debate importante. Surgió el debate de cómo utilizar dentro de su marco legal la fuerza de seguridad para garantizar el orden y el derecho al tránsito y al trabajo de tanta gente. El espacio público. Digamos, surgieron debates importantes. Ahora, vamos a lo de Massa. ¿Qué es lo que se discute? Porque digo, en la primaria de Cambiemos se discuten atributos, son distintos los candidatos, pero hay un rumbo común, hay equipos comunes que trabajan en conjunto, pueden cambiar los ministros, pero digo, el programa económico, el programa de reformas políticas, los equipos, los valores de la coalición son comunes. Ahora, del otro lado, Massa. ¿Qué es? ¿Es el Massa que tiene que ser casi filocomunista ahora hasta el 13 de agosto para ganarle a Grabois? ¿O es el Massa casi neoliberal amigo del fondo, que es el motivo por el cual lo eligieron para ser competitivo en la general? Digo, en nuestra coalición no discutimos si hay que hacer una reforma agraria, si el derecho de propiedad privada es válido o no. Esas cosas sí las discute Grabois en la interna con Massa. Entonces, Massa, ¿qué Massa es? ¿Cuál Massa es? ¿Es el Massa, insisto, de este tramo que se kirchneriza para fidelizar los votos de la PASO? ¿O es el Massa que nos venden a todos que puede competir con Juntos por el Cambio en pos de un gobierno fiscalista, institucionalista, occidental? Digamos, creo que hay un debate anterior, hay un debate de estructura que nos estamos perdiendo acá. Hay una PASO que es consistente, en donde discutimos candidatos. En la otra PASO no tenemos ni idea de lo que estamos discutiendo. No tenemos ni idea, y además Massa se va poniendo todos los trajes, viste que es, ya todos lo ven así, también los de su propio espacio, ¿o no? Bueno, yo creo que la fortaleza de Grabois tiene que ver con que la elección de Massa, digo, vamos a otra cosa, un poco más allá, que a mí a veces me interesa aprovechar estos espacios para agregar algo en la discusión. ¿Qué te da digamos, el voto? Te da un mandato. Entonces, fíjate esta contradicción. A Massa lo terminan eligiendo porque es el único candidato posible dentro del esquema del gobierno que alguna gente percibe como, insisto, alguien que puede creer en la validez del equilibrio fiscal, alguien que está lejos de Venezuela, presumiblemente, aunque sus aliados están cerca, y está más alineado con la Unión Europea y Estados Unidos, el mundo occidental a la cual muchos argentinos quieren pertenecer antes que a Nicaragua y Venezuela. Lo eligen porque tiene buenas relaciones en Washington o con el fondo. Entonces, esos son una parte de los atributos por los cuales lo eligieron, como una persona que puede ser competitiva en el votante independiente que está pidiendo eso. Ahora, fíjate vos que el mandato que va a obtener él, el mandato popular de la base electoral kirchnerista, va a ser un mandato contrario a esos atributos para los cuales lo eligieron. Entonces, aunque nosotros o una parte de la sociedad considere que Sergio Massa es el Sergio Massa que representa eso, el mandato popular con el cual él podría llegar es un mandato contrario, que busca en Grabois el escape de cómo no tragarse el sapo de tener que votarlo a Massa de entrada. ¿Se entiende? Entonces,
digamos, Y lo que es estás diciendo, contradictoria además, la coalición y es contradictorio el mandato electoral que va a tener esa coalición. hablando de respecto a mandato, hay lo que hacer. decís, el crecimiento de Grabois, además, Nicolás, lo que va a hacer es presionar también en la política de Massa, ¿no? Porque es un crecimiento importante y Grabois siempre mantiene la misma línea, ¿no? Sí, y algo yo creo más preocupante, María Laura, que es, sea quien sea el presidente, lo que acaba de pasar es que a una persona como Grabois, que está en todo su derecho, digamos, vivimos en democracia, una persona como Grabois, que es hoy la cabeza principal de la protesta social en la Argentina, de la motivación política, de la ocupación de la calle con fines de obtener prestaciones presupuestarias muy necesarias a veces. Yo lo que pongo en duda es la intermediación y la motivación política en la protesta. Pero no deja de ser él quien ha organizado la economía informal y popular en la Argentina. Y frente a esos mecanismos, a veces casi extorsivos, nosotros estamos en las puertas de darle legitimidad electoral a eso. Es decir, él va a tener un porcentaje importante de la primaria peronista y va a haber pasado por el escrutinio, por el sufragio popular, obteniendo cierta legitimidad, y el 10 de diciembre va a ser todavía el jefe de la protesta social, el secretario general de la economía popular, que va a presionar permanentemente sobre el presupuesto público para que determinadas cosas no cambien, y todo eso con cierta legitimidad electoral. Entonces, creo que es muy importante preguntarle a Massa. Digo, bueno, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se consolida un espacio cuando tenés posiciones tan antagónicas? Es decir, Grabois habla abiertamente, de vuelta, está en su derecho. Lo que yo quiero es preguntarle a Massa, ¿qué opina Massa cuando Grabois dice que hay que intervenir la cadena de abastecimiento de los supermercados? ¿Qué opina cuando dice que hay que promover una reforma agraria atentando contra el derecho de propiedad de tantos chacareros y redistribuyendo tierras? Vaya a saber uno con qué criterio. Digo, ¿cómo va a ser el día después de esa primaria? Y fíjate que ahora nos vamos a donde está Grabois. Grabois está en la Facultad de Odontología con Evo Morales, así su campaña, y ahí está Carla Ricciotti. ¿Qué está pasando, Carla? ¿Qué tal, María Laura? Así es, aquí estamos en la Facultad de Odontología, en este caso en el pasillo, porque el auditorio está repleto, porque no es muy grande, esto hay que decirlo, es un auditorio bastante chiquito. Empezaron a echar gente, le dijeron a los militantes de la Patria Grande que salieran, y salió un montón de gente para darle lugar a otras personas. Empezaron a venir gente de pueblos originarios que apoyan a Evo Morales aquí en este auditorio, y les dijeron que salieran también. Así que muchos quedaron aquí afuera escuchando por un parlante. Ustedes los ven en el hall de la Facultad de Odontología, lo que está pasando adentro del auditorio. Ustedes hablaban de las propuestas justamente del candidato de Unión por la Patria de Grabois. Bueno, ahí hay aplausos en medio, cuando hace un punto en los discursos. ¿Y qué es lo que proponen ellos? Bueno, esto en realidad es un acto para tomar la experiencia de Bolivia con respecto al litio y a diferentes recursos naturales. ¿Y qué es lo que proponen? Les decía, hay una especie de convocatoria que dicen, por eso nosotros proponemos declarar el litio y las tierras raras como recursos estratégicos y sustraerlos del Código de Minería, crear el Fondo Soberano del Litio para la educación, como tiene Noruega con el petróleo, por ejemplo. Bueno, esta es una de las propuestas que están planteando acá, y convocaron a Evo Morales y diferentes exponentes para que justamente cuenten su experiencia en aquel país, ¿no? En el país andino. Bueno, por eso es que hoy se está llevando adelante este acto en el que no hay presente otros políticos, no hay gente de Unión por la Patria. Bueno, sí está Itaí Hackman, por ejemplo, que lo acompaña a Grabois habitualmente, pero esto es todo la referencia política que se puede hacer en cuanto a acompañantes al candidato Juan Grabois. Veíamos ahí, lo están transmitiendo, María Laura, por YouTube, a través de un link para que lo puedan ver todos los demás, y los comentarios, todos dicen, vamos, Juan 23, Juan 23, Juan 23, que es el eslogan de la campaña de Grabois. Ahí está con su campaña y con sus argumentos. Estábamos hablando de esto con Nicolás Massot, Carla, y es importante lo que dijo Nicolás. Me parece que es muy importante. El candidato que gane, posiblemente Massa, va a representar a todos. Y estos todos, hay un porcentaje muy alto que piensa exactamente lo contrario de lo que se supone piensa Massa, ¿no? Exactamente, pero aparte, digamos,
Yo veo esta foto y me viene una reflexión inmediata, es casi obvia. ¿Cuál es? Y Evo Morales fue presidente de Bolivia, que Sí. es uno de los países con mayor digamos, contenido de gas natural en su subsuelo en la región. Y hoy una de las oportunidades de la Argentina, ¿sabes cuál es? Venderle gas a Bolivia. Nosotros estamos revirtiendo el gasoducto para poder ahora, Que está después sin de gas. muchos años de comprarle gas a Bolivia, que fue algo que usufructuó Morales antes de nacionalizar y de ahuyentar la inversión privada, que es precisamente lo que está tratando de hacer Grabois. Digo, habla de Noruega. El ejemplo de Noruega es espectacular. Yo adhiero y le firmo a Grabois en cualquier momento a armar un fideicomiso para que las regalías de los recursos naturales se destinen a inversión educativa. Ahora, ¿por qué tenés que ir contra la propiedad privada? ¿Por qué tenés que nacionalizar? ¿Por qué te tenés que cargar los derechos adquiridos de la gente que invirtió geológicamente en descubrir el litio y las tierras raras? ¿Entendés que acá está digamos, el pensamiento retorcido de una izquierda? El que está sentado al lado es un tipo que precisamente por hacer eso ahuyentó la inversión y hoy Bolivia tiene el gas abajo y adivina qué, no lo puede sacar. Claro, y le va a comprar gas a la nosotros. Argentina. ¿Sabes qué? Va a pasar exactamente lo que le pasó a la Argentina. Déficit comercial, presión sobre el dólar, inflación para los bolivianos, van a ver el gas abajo, como nos pasó a nosotros todo este tiempo, y como nos puede seguir pasando si gana esta gente. O sea, no hacer nada es lo que está promoviendo Evo Bueno, Morales, no hacer nada en esas tierras que podrían ser productivas, ¿no? Bueno, es venderle un título al pueblo, decirle es nuestro. Es nuestro. Bueno, es nuestro, pero es nuestro bajo Pero la no tierra. lo tenemos, ¿De qué te no sirve, tenemos María Laura? el gas. Gracias, Nicolás, por haber placer. venido. Muchísimas gracias. Un Gracias placer por la para nosotros. invitación.